Hoy es 5 de noviembre de 2023. Dios te bendiga a todo aquel que esté viendo este mensaje. El Señor nos trae una palabra con las sagradas escrituras. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Un alma vale más que 1.000.000 de estrellas. La Biblia, la voz de Dios escrita con la sangre de Cristo. Segunda de Timoteo 4. Señor, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toca corazones, Señor. Padre Santo, porque no nos avergonzamos, Señor, de tu Hijo Jesús. No me avergüenzo, Señor. Para ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo. Tú eres el Todopoderoso, Santo, Santo, Señor. Bendice a todo aquel que vea esta grabación, Dios amado. Y glorifícate como siempre, Señor. Aquí como siervo inútil, Señor. Tu palabra misma lo dice, Señor. ¿Cómo, Señor, desearía, Señor, que tú te manifiestes, Padre, en aquel que vea este video y sea sanado, Señor, en el nombre de Cristo? Que sea sanado en su corazón. Que toda amargura, dolor, Señor, que toda situación negativa en sus vidas, Señor, sean sacadas con la sangre de Cristo. Oh Jesucristo, gracias, Hijo de Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Voy a comenzar. Segunda de Timoteo 4. Dice, predica la palabra. Escucha bien. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice el Señor. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Glorificado sea su nombre. Esta palabra la estoy transmitiendo porque abrí la Biblia e inmediatamente salió. Estamos en los últimos días y voy a leer esta última palabra. Dice, Primera de Timoteo 4, predicción de la apostasía. Abran bien los oídos. Dice lo siguiente, y escrito está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando y espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Es importante que algunos entiendan la palabra desecharse. No es que el Señor está prohibiendo que usted, ¿verdad?, no descarte alimentos. Lo que está diciendo es
Que usted no le diga fo a la comida. O que le tenga asco. Aunque no sea agradable para usted. Simplemente usted consuma o no consuma. Simplemente eso. Y esta parte la voy a subrayar porque mientras leía, sinceramente, fui llevado a estas últimas palabras. Y se encuentran en Primera de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Con esto terminamos. Voy a hacer una oración. Todo aquel que esté escuchando esta grabación entienda que estamos en los últimos días. Estos son los principios de los dolores. Estamos en el fin de la dispersación de la gracia. El que no sepa lo que es la dispersación de la gracia, pues le digo algo. Yo tampoco lo sabía hasta que el Señor me dio la oportunidad de entenderlo. Lo voy a compartir. Porque a mí nadie oró por mí, nadie tocó la puerta, nadie fue a hablarme de Cristo, nadie me explicó lo que era el Espíritu Santo, nadie fue a darme el Evangelio. Todo lo contrario. Yo puedo testificar todas mis experiencias lamentables dentro del cuerpo en Cristo. Sin embargo, exhorto a todo aquel que debe de buscar a Cristo. Tiene que ir a un templo, tiene que escucharle la palabra. Dios no regaña a nadie porque llegue tarde. Pero realmente a Dios quien va a reprender es aquel que le dé la espalda a su Hijo Jesús. Hay un orden y ese orden es tener una relación con Dios. El orden de Dios es que usted pueda tener una relación con Dios desde lo más profundo de tu corazón, leyendo las Escrituras diariamente. Aún en tu cansancio, hablarle a Dios. No afanarte con tu familia, amistades, sino que tú te tienes que afanar con Cristo. Tú tienes que amar a Dios sobre toda cosa, Dios Padre. La Biblia lo dice que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre toda cosa. Hay que ayunar, hermano. En estos últimos tiempos, que son los postreros días, los ataques más duros van a ser a todo aquel que tiene un propósito con Dios. Fíjate en una parte en donde dice, soporta las aflicciones porque al final, ¿verdad? El Señor tiene para todos nosotros un hermoso lugar donde no habrá más sufrimiento. Pero para ello hay que tener una verdadera relación con Dios. Los caminos con Cristo no son caminos de costumbre. Usted tiene que sentirlo de corazón. Lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo hay quienes les gustan las cosas del mundo. Y les digo algo. La palabra no nos dice que nosotros debemos amar al mundo. Al contrario, el que ama al mundo es enemigo de Dios. Usted se tiene que apartar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted tiene que hacer como las vírgenes prudentes. Que tenían aceite en su lámpara. Ese aceite era oración. Dios no nos manda a dar consejos, ni sugerencias, ni querer saber la vida íntima y personal de alguien. Esto es bajo manifestación del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que guardar nuestra salvación propia. Aquel que ande dando sugerencias o quiera tener diálogo y decirte a ti cómo hacer la vida, ese no está en Cristo. La palabra dice que nosotros estamos para exhortar el Evangelio. Que nosotros estamos para hablar luz. Y la luz verdadera es Cristo. Para eso estamos nosotros. Para buscar la verdad. Para vivir en amor y en comunión. Y en estos últimos tiempos es donde más todavía tenemos que apartarnos. Dios le va a preguntar a todo aquel en el día del trono blanco, ¿qué hiciste con el tiempo que Dios te dio? Porque todos tenemos un tiempo y somos un caso. Nosotros somos un expediente. Dios abre en su gaveta de su escritorio y en esa gaveta hay muchos expedientes. Y cada expediente tiene un nombre, el tuyo y el mío. Él lo va a abrir y te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? ¿Por qué no buscaste de mi presencia? ¿Qué excusa tienes? Ninguna. Solamente aquellos que obviamente su tiempo ha sido comprometido de una u otra forma y aún así donde estén, tienen que aclamarle a Dios. Pero si Dios te ha dado tiempo, ¿qué tú le vas a decir a Dios el día del juicio? Frente a trillones de trillones de trillones de ángeles, teniendo a Jesús al lado, mirándote.
y te están cuestionando a ti, ¿qué hiciste en aquel día? Que en la tierra se contaba como 24 horas. Una parte era durmiendo y la otra parte, ¿qué hiciste? Te di el tiempo suficiente para que tú tuvieses una manifestación del Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿dónde tú estabas metido? ¿Qué estabas haciendo? A Dios nadie lo puede engañar. Usted podrá aparentar ser el más cristiano del mundo, pero la verdad la ve Dios. Yo te exhorto que como siervo inútil y con temor y temblor busques de la presencia de Dios mientras pueda ser hallado. Voy a hacer una oración. Si quieres darle el paso a aquel que no ha conocido a Cristo y está viendo este video, yo te dejo saber que las casualidades no existen. Eso no está en la Biblia. Esa palabra no existe. Lo que existe es movimiento por el Espíritu Santo. No estamos para debatir doctrinas en estos tiempos, ni para entrar en contiendas, hermano. Aléjense de todos aquellos que el Espíritu Santo les muestra, aquellos que están en el Evangelio. Porque nosotros no estamos para mezclarnos en tinieblas. Estamos para unirnos y buscarnos. Hay muchos que están en error y hablan demasiado cosas en fábulas y fantasías. Tengan cuidado en estos tiempos para que no sean atrapados en esos engaños. Puede ser la persona más cercana a ti, no importa quién sea. La Biblia dice que el que busca la presencia de Dios halla la verdad. Y obviamente la verdad es Cristo. Yo te exhorto a que te entregues completamente para que tengas la mejor armadura, que es el Espíritu Santo. La sangre de Cristo te cubre y todo ataque es reprendido. Una de las señales son sanaciones milagrosas. A mí Dios, y testifico, me dio 2 discos nuevos, el L4 y el L5. Cuando yo me los leccioné fueron destruidos completamente y me enseñaron en una pantalla de computadora que no estaban y los 2 huesos de la espina dorsal estaban rozando. Y sin embargo en el último estudio Dios me entregó 2 discos nuevos, están ahí. Yo les exhorto, hermanos, que no solamente eso, han habido otras sanaciones, pero el tiempo amerita yo solamente darle esta parte. Yo quiero hacer una oración y que te unas conmigo, porque una de las cosas que Dios nos quita es el orgullo. ¿Quiénes somos sin Cristo? Nada. Cristo es el único abogado que se va a parar el día del juicio y que todo aquel que acepta a Cristo y se arrepiente no va a pasar por ese juicio porque hay un abogado. Pero es necesario que tengas ese abogado y ese abogado es Jesús. De lo contrario, no importa las cosas que tú digas, eches la culpa a otro por tus actos, eso no sirve. Una de las llaves poderosas para este camino se llama el amor. Primeramente tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y para poder amarte a ti mismo necesitas a Cristo. Necesitas amarte a ti mismo para poder perdonarte. Sí, para poder perdonarte. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes, algunos siguen en un círculo vicioso pensando que Dios no los perdonó. Y la realidad es que todo aquel que se humilla ante Dios, Dios lo perdona. Tienes que aprender a perdonarte para que haya un proceso en ti. De lo contrario vas a estar atrapado, y lo digo porque conozco personas que no se han perdonado, aún Dios perdonándolo, y siguen en un lamento que han arrastrado. Vamos a hacer esta oración. Señor Padre, para ti sea toda la gloria y la honra. Aquí yo te presento a todo aquel, Señor, que quiera, Señor, abrir su corazón. Yo te ruego en estos últimos días postreros, Señor, que tú cubras, Señor, a todo aquel que acepta a tu Hijo Jesús, el que vive buscando de tu palabra. Cúbrelos con la sangre de Cristo, Señor, que se manifieste el Espíritu Santo. Hace falta más obreros, Señor, porque mucha es la mies. Y tu palabra dice, predicad el Evangelio. Envía más obreros, Señor, para que se hable más de tu palabra. Dios bendito y Dios glorioso, Señor. En estos últimos días, Señor, de aflicciones, Señor, cuida a todos los hermanos, Señor, en la fe.
y a todos aquellos que vengan de camino. Protégelos, Señor. Bendice a los pastores. Cuida a los profetas, a los evangelistas, a los maestros y a los apóstoles, Señor. Mira a todos esos hermanos que doblan rodillas, Señor. Dale la fuerza y oran constantemente los verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias te doy, Señor. Sana al enfermo, levanta al caído. Dale vista al ciego. Que se predique el año agradable del Señor tuyo, Padre amado, santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nadie puede llegar a Dios si no es a través del Hijo Jesús. Jesucristo, el Mesías prometido, fue levantado de entre los muertos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo para todo aquel que lo crea. Bendice, Señor, a todo aquel en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima, si así el Señor lo permite.